tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen sencillo, rápido y con una visión independiente de los mercados. Lo primero de todo, feliz 2025. Y después, si hay algo que destacar de estas navidades, es el frío. Menudo frío estas navidades. Aquellos que hemos estado sobre todo en el norte con la niebla, la lluvia y el viento, hemos pasado frío, con lo cual teníamos muchas ganas de volver a los mercados financieros y sentir el calor que estos tienen y la volatilidad que estos tienen. Si hay que destacar algo de todo lo que hemos vivido es la falta de volumen en las últimas semanas y parece que se va a empezar a avivar el volumen. Vamos a dejar de vivir del pasado. ¿Y qué pasado? El pasado martes cerrábamos el 2025, que era un gran año, subidas del 24% en los mercados y hacían que entre el 2023 y el 2024 el S&P se haya revalorizado cerca de un 50%. Las bolsas mundiales el año pasado subieron un 16%, pero así como todos los meses hemos visto subidas, el mes de diciembre ha sido muy atípico y muy diferente de los otros diciembres que estábamos acostumbrados. A nivel norteamericano, las bolsas han caído un 2,4%, a nivel global las bolsas han caído un 2,6% y a nivel europeo en diciembre las bolsas caían un 0,4%. Pues bien, con la misma apatía con la que cerrábamos diciembre, vivíamos la semana pasada y hemos visto caídas la semana pasada de la bolsa de cerca de un 0,48% en Estados Unidos y de cerca de un 0,56% en Europa. No había otros activos en los que refugiarse que no fuera el Bitcoin, por ejemplo, con subidas de más del 5%, el dólar subía más de un 0,88%, veíamos subidas de la renta fija de un 0,10% y también las materias primas subían junto con el sector de semiconductores. Ojo con el sector de semiconductores. La semana pasada veíamos como las noticias macroeconómicas y la política monetaria llevaban las riendas del mercado. En cuanto a políticas monetaria, veíamos como Barkin decía que los riesgos de la inflación son al alza. A pesar de que la economía siga robusta, ven la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva. Y en la parte de noticias macroeconómicas veíamos como el ISM manufacturero de Estados Unidos subía hasta niveles de 49,3. A pesar de esta mejora veíamos cómo sigue en niveles de contracción y veíamos preocupante la caída en el componente de precios, la subida en el componente de precios y preocupante la caída en el sector de empleo. También veíamos una revisión a la baja del PIB del último trimestre de la Fed de Atlanta. Lo revisaba desde niveles del 3,1% hasta niveles del 2,6%. La semana pasada China decía que iba a financiar todas las mejoras con las que quiere incentivar el consumo mediante la emisión de bonos a largo plazo. Y también la semana pasada veíamos cómo el flujo de gas desde Rusia hasta Ucrania ya se cortaba y Gazprom cerraba el grifo. Consecuentemente aquí en Europa veíamos una subida del precio del gas natural. Nada que ver con lo que ayer lunes movía a los mercados. Ya saben, viejos conocidos como la geopolítica y las noticias empresariales. Ojo, en la parte empresarial estamos a menos de 8 días de volver a conocer cuáles son los resultados empresariales y en Estados Unidos se esperan subidas de crecimientos empresariales de más del 9% para el último trimestre del año. Pues bien, ayer existía un fake news para Donald Trump, pero una noticia para el Washington Post. Decía que las tarifas arancelarias van a ser menos restrictivas aquí a nivel norteamericano, con lo cual todos los sectores damnificados en Europa por los aranceles subían con fuerza y las bolsas europeas subían más de un 2% ayer lunes. Veíamos cómo el sector semiconductores llevaba las riendas de Estados Unidos y veíamos nuevos máximos de Nvidia, máximos históricos. Y también en noticias empresariales veíamos cómo un ensamblador de productos para Nvidia y para Apple mostraba unos ingresos récord interanuales con subidas del 40%. También ayer Microsoft decía que iba a invertir mucho más en centros de datos dirigidos a la inteligencia artificial. Ya ven, vamos cogiendo ritmo y para el futuro tenemos muchas incógnitas, como en el caso de, uno, ver si el mercado va a ser capaz de seguir subiendo independientemente de lo que hagan las 7 magníficas. 2, ver si la inflación está controlada y ya hemos visto esta semana como la inflación en Alemania subía hasta niveles del 2,9%, mientras que la semana pasada veíamos como la inflación en España subía hasta niveles del 2,8%. Y 3, ver cuán fuertes son los fundamentales actuales de la economía. La Reserva Federal ha dicho que la economía sigue siendo fuerte, pero existen ciertas
incógnitas. Para solucionar parte de ellas tenemos que estar muy atentos a muchos de los datos que nos quedan por conocer a lo largo de esta semana. En primer lugar, mañana las minutas o las actas de la última reunión de la FED, en la cual bajaron tipos de interés en 25 puntos básicos, pero lo hacían de manera agresiva diciendo que bajarían menos los tipos de interés en este 2025. Y por último, los datos de empleo en Estados Unidos. Veremos si la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene o no en niveles del 4,2%. En estos primeros coletazos del año 2025 tenemos una idea para poder confeccionar sus carteras de manera dinámica. IAG es una acción que nos ofrece un potencial de un 40% al alza. Ahora que estamos empezando a coger confianza entre ustedes y yo, esta semana a mis hijas les decía si eran más de Gaspar o de Belchor, y a ustedes les quiero decir si son más de Barkin, pensando que las políticas monetarias deben de seguir restrictivas, o de Centeno, del Banco Central Europeo, que dice que sí o sí la política monetaria tiene que incentivar el crecimiento aquí en Europa. Como siempre, les deseamos una gran semana del mercado y ya saben, si quieren mantener el pulso a los mercados financieros, tienen una nueva cita con nosotros la próxima semana aquí, con Beca Finance.